Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Decidia Serrano Mora, soy estudiante de la carrera de Educación Preescolar en el Centro Universitario de San José. Este cuatrimestre estoy llevando el curso de Desarrollo del Pensamiento Lingüístico 1. El propósito de este video expositivo es desarrollar y exponer el tema del lenguaje y la comunicación, incluyendo el concepto del lenguaje, su relación con el desarrollo humano, su importancia, y también se argumentará por qué el lenguaje es un proceso comunicativo. Seguidamente, enfocándonos en la primera infancia, se definirán los elementos y las características que intervienen en el proceso de la adquisición y el desarrollo del lenguaje en la población de 0 a 6 años. Y finalmente se detallarán los 4 componentes que constituyen el lenguaje y 3 de las funciones que el ser humano le puede dar al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje y cómo podemos definirlo? El lenguaje es una capacidad innata del ser humano. A pesar de que es una capacidad innata, debe ser enseñada desde la primera infancia y transmitida de generación en generación a través de los años. El lenguaje se encarga de transmitir información en forma de palabras o símbolos a través de distintos canales de comunicación. ¿Por qué el lenguaje es un proceso comunicativo? El lenguaje es un canal de comunicación y expresión de tipo oral y escrito que está estructurado sintácticamente por símbolos y también por reglas. Su función es que el ser humano en el proceso comunicativo por medio del lenguaje pueda compartir y recibir tanto ideas como información. ¿Por qué es tan importante el lenguaje para el desarrollo humano? El lenguaje es el medio mediante el cual el ser humano puede intercambiar mensajes y puede convivir con los otros seres humanos. Entre los muchos beneficios que le da el lenguaje al desarrollo humano, podemos mencionar que el lenguaje le permite al ser humano interactuar con los seres que lo rodean, puede desarrollar relaciones sociales y también lazos afectivos, le permite comprender el entorno, tanto los elementos y fenómenos inmersos en él, así como también conocerse a sí mismo como ser único, y también le permite adquirir la capacidad de solucionar problemas y también desarrollar una personalidad. Elementos que intervienen en la adquisición y el desarrollo del lenguaje en la población de 0 a 6 años. Configuración de la realidad. La configuración de la realidad se refiere a que el ser humano, desde que está en el vientre de su madre, ya está inmerso en un contexto y tiene una realidad propia. Conforme el lenguaje se va desarrollando en la primera infancia, este se convierte en una herramienta para que el ser humano pueda expresar y transmitir lo que está en su interior, sentimientos, pensamientos y saberes en torno a las experiencias diarias que tiene esta persona con el medio que lo rodea. El discurso y acción educativa. Toda acción educativa tiene el propósito de ejercer una influencia o dejar una huella positiva en los niños. Es responsabilidad de ambos contextos, tanto en los hogares como en los jardines de niños, estimular el lenguaje, al igual que las demás áreas de desarrollo, con la principal propósito que los niños puedan lograr a futuro su inserción a la sociedad y también puedan conocerse a sí mismos y al entorno que los rodea. La intersubjetividad e interacción son los primeros círculos sociales en los que está inmerso el niño, que en este caso son la familia y los jardines de niños o guarderías. Estas primeras interacciones con los padres de familia, cuidadores y docentes le abren las puertas a los niños a sus primeras experiencias comunicativas en las cuales van aprendiendo y entendiendo mejor el lenguaje.
Características del desarrollo del lenguaje en la población de 0 a 6 años. El lenguaje no verbal durante los primeros meses de vida, el único medio de comunicación y expresión de los bebés es por medio de signos, gestos y el llanto. Por ejemplo, por medio del llanto los niños expresan si tienen hambre, si están disgustados, si tienen sueño, si están molestos. Seguidamente, conforme ellos van creciendo, van evolucionando y van madurando, adquieren el lenguaje verbal. Se comienzan a expresar por medio de sílabas, por medio de palabras, luego comienzan a formar frases que conforme el tiempo se van haciendo más complejas. Y es en esta parte del proceso del lenguaje que el niño va comprendiendo más el lenguaje y sus símbolos y conceptos. El contexto es el elemento que define y determina el lenguaje. El contexto es quien le dicta al ser humano cómo debe de utilizar el lenguaje dependiendo del tipo de situación comunicativa o del contexto social en el que se encuentre. Esta capacidad se adquiere conforme el niño va desarrollándose neurológicamente o va desarrollando su área cognitiva. Componentes del lenguaje. Aquí podemos mencionar el componente semántico, que es la representación o el significado de las palabras del mensaje que está siendo transmitido por el emisor o que se quiere transmitir. El componente fonológico se refiere a la parte sonora del lenguaje. Son todos aquellos sonidos que son conocidos por fonemas y se clasifican en vocales y en consonantes. El componente morfosintáctico. Su propósito es construir frases acordes a la situación o al contexto social o comunicativo en el que se encuentre. De esta manera se logra la emisión y la recepción adecuada y coherente del mensaje. El componente pragmático establece cómo se debe de utilizar el lenguaje para lograr un lenguaje efectivo y comprendido por los receptores. Funciones del lenguaje. En total hay 10 funciones que el ser humano le puede dar al lenguaje. Mencionaremos la función personal. La función personal la podemos entender como las características que cada persona le puede dar al lenguaje. Cada persona es un ser único e inigualable que tiene características diferentes y esto la persona lo expresa por medio del lenguaje. Mediante el lenguaje la persona expresa su personalidad, su acento, sus muletillas. Por ejemplo, los costarricenses utilizan mucho palabras como pura vida, mejenga o yodo. La función no verbal se utiliza para fortalecer y también para reafirmar el mensaje verbal que está siendo transmitido y este se puede manifestar en forma de gesticulaciones o movimientos corporales. La función imaginativa, tal y como su nombre lo dice, se caracteriza por la imaginación, por la innovación y por la creatividad. Su propósito es construir y reinnovar la realidad en la que el ser humano se encuentra. Está muy presente en la literatura, por ejemplo, en cuentos, en poesías, en retahilas, por medio de símiles, hipérboles, prosopopeyas, metáforas. En la primera infancia, las primeras interacciones sociales son con sus padres, con sus cuidadores y también con los docentes. El lenguaje le abre las puertas a los niños al mundo comunicativo y a sus primeras experiencias comunicativas o experiencias con el lenguaje, con el círculo social más cercano. De la mano a estas experiencias comunicativas viene el desarrollo de la afectividad, de las relaciones interpersonales, del entendimiento a la realidad, del autoconocimiento, de la autorrealización. Asimismo, el lenguaje le permite a los niños poder adquirir habilidades en las distintas áreas del desarrollo y también les permite
adquirir valores y normas de comportamiento social que los acompañarán a lo largo de su vida. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas en la información de este video. Y estas son las referencias de las imágenes o ilustraciones utilizadas a lo largo del video. De antemano agradezco muchísimo su atención. Espero que la presentación y la información desarrollada haya sido de su agrado. Que tengan un buen día.